El salón de baile relucía con mentiras. Isolda, la mayor de los halcón, permanecía en las sombras de la galería que daba a la pista de baile, sus dedos apretando el balaustre de piedra con fuerza suficiente para doler. Abajo, 200 invitados enmascarados giraban en patrones caleidoscópicos de seda y joyas, sus risas resonando en el techo abovedado de la hacienda de su familia. La cumbre anual de las 5 familias había comenzado con su tradicional baile de máscaras, e Isolda, a quien se le había prohibido oficialmente asistir después de su última muestra pública de desafío, había entrado en su propia casa por la entrada de servicio. La máscara de búho plateada que llevaba había pertenecido a su madre, el vestido también, una seda gris pálido que brillaba como la luz de la luna, alterado apresuradamente para que le quedara bien. Se había recogido su cabello castaño cobrizo en un estilo desconocido, sujetado con las peinetas de perlas de su madre. Nadie la reconocería, ni su padre, el conde de Espinavieja, ni su hermano, Matías, quien estaba cerca del estrado con una máscara de diablo carmesí, aceptando felicitaciones de los otros patriarcas, y ciertamente no el hombre que Matías planeaba destruir. Román Valdés, duque de la Cruz Ceniza, estaba solo cerca de las puertas de la terraza. A Isolda se le cortó la respiración. 8 años. 8 años desde la última vez que lo vio, cuando ella era una muchacha de 19 años y él de 25, ya frío por el peso de la repentina muerte de su padre. Se había ido al norte sin despedirse. No de ella, al menos. Ella no era nadie, solo la hermana pequeña de Matías, una sombra con trenzas que observaba a los muchachos entrenar desde su ventana. Pero ella siempre lo había notado. Esa noche llevaba una máscara negra austera que solo cubría sus ojos, como si no se molestara en participar plenamente en la farsa. Su cabello oscuro era más largo de lo que recordaba, rozando el cuello de su abrigo perfectamente entallado. Sostenía una copa de vino que no bebía, y su mirada recorría la sala con la concentración de un depredador. Ella reconoció esa mirada. Estaba buscando amenazas. ¡Qué hombre tan astuto! Si tan solo supiera lo cerca que estaba el cuchillo de su espalda. Isolda había escuchado el plan hacía 3 noches, pegada a la pared fuera del estudio de su padre, mientras Matías exponía el esquema con una precisión inquietante. El documento histórico, incompleto, manipulado, el historiador sobornado. La pieza final, acceder al estudio privado del duque durante la cumbre, mientras él estuviera distraído por las negociaciones, robar o destruir la concesión de tierras original para el Valle Greymore, y Matías podría reclamar la mitad de la fortuna de Blackstone en arbitraje. El duque sería arruinado pública, legal y completamente, y la familia de Isolda finalmente tendría lo que su padre había codiciado durante 2 décadas, el control del único yacimiento de Blackstone en el reino. Debería irse, dejar que los hombres poderosos jugaran sus juegos. Había aprendido esa lección hace años. La neutralidad te mantenía a salvo, te daba de comer, evitaba que te convirtieras en daño colateral. Pero luego pensó en Lana, dama Lana Valdés, quien había sido su mejor amiga desde la infancia, quien aún le enviaba cartas secretas firmadas Nené a Isolda. Lana, que vería a su hermano perderlo todo mientras la familia de Isolda celebraba. Isolda no podía hacerlo. Ni a Lana, ni siquiera al duque frío y distante que había olvidado que ella existía. Descendió las escaleras de la galería con el corazón latiéndole a 1000 en los oídos. La orquesta se hinchó en un vals. Las parejas se formaron en la pista. Isolda se abrió paso entre la multitud, manteniendo la cabeza baja hasta que se paró directamente en la línea de visión del duque. Entonces levantó la vista, su mirada clavada en la suya. Por un instante,
Ninguno de los dos se movió. Sus ojos, Dios, había olvidado lo azules que eran, incluso a través de la máscara, se entrecerraron ligeramente, como si intentaran reconocerla. Isolda se obligó a sonreír, lenta y deliberadamente, y extendió una mano enguantada en invitación. El duque dejó su copa de vino, cruzó la distancia entre ellos en 4 zancadas, tomó su mano y la condujo a la pista sin decir una palabra. Su palma estaba cálida a través de su guante. Su otra mano se posó en su cintura con absoluta certeza, y entonces se movieron, girando al ritmo del vals, e Isolda olvidó cómo respirar. «No la conozco», dijo él en voz baja. Su voz era más profunda de lo que recordaba, teñida de sospecha. «No», asintió Isolda, «no me conoce. ¿Debería?» Ella ladeó la cabeza, dejando que el pico plateado de la máscara atrapara la luz de las velas. ¿Importa? Parecía que necesitaba que lo rescataran de ese rincón. Su boca se contrajo casi una sonrisa. No me rescatan a menudo. Entonces esta noche está llena de primeras veces. Giraron juntos, perfectamente sincronizados, a pesar de no haber bailado nunca antes. Él era un excelente guía, seguro, preciso. Ella no había esperado menos, pero había algo más debajo del control. Algo hambriento en la forma en que su mirada volvía a su rostro, como si la estuviera memorizando. «Está mirando fijamente», murmuró Isolda. «Me pidió que bailara. Estoy tratando de determinar por qué. Quizás encuentro irresistibles a los duques melancólicos. O quizás usted quiere algo». Demasiado lista. Peligrosamente lista. Isolda dejó que su sonrisa se agudizara. «Todos quieren algo, su gracia. La pregunta es si somos lo suficientemente valientes para tomarlo». Su mano se apretó fraccionalmente en su cintura. «¿Y qué quiere usted?» El vals los llevó hacia las puertas de la terraza, lejos del centro de la multitud. Isolda se inclinó más cerca, lo suficiente para que su aliento rozara su mandíbula, lo suficiente para sentirlo tensarse. «Quiero», susurró, «decirle que su estudio no es tan seguro como cree, que alguien planea quitarle lo que no puede permitirse perder y que tiene menos tiempo del que imagina para detenerlos». El duque se quedó absolutamente inmóvil. Ya no bailaban, simplemente se balanceaban en su lugar mientras la música continuaba a su alrededor. Sus ojos azules ardían a través de la máscara. «¿Quién es usted?» Isolda retrocedió, rompiendo su agarre. Su corazón era una cosa salvaje en su pecho, alguien que baila mejor de lo que miente. «Espere». Pero ella ya se movía, deslizándose entre las parejas, dirigiéndose a las puertas de la terraza. Lo oyó seguirla, oyó la orden tajante en su voz mientras la llamaba, pero Isolda era más rápida, más pequeña y conocía esa casa. Salió corriendo por las puertas hacia el aire fresco de la noche, se recogió las faldas y corrió. Detrás de ella, la silueta del duque llenaba el umbral. Isolda llegó a la puerta del jardín, miró hacia atrás una vez lo suficiente para verlo de pie en el chorro de luz del salón de baile, aún observando, y luego se desvaneció en la oscuridad. La mañana después del baile de máscaras amaneció gris y tensa. Isolda estaba en el desayunador de la hacienda Halcón, empujando los huevos en su plato y tratando de parecer inocente. Frente a ella, Matías leía las gacetas sociales con una sonrisa burlona, ocasionalmente leyendo en voz alta comentarios particularmente insípidos sobre el evento de la noche anterior. Su padre aún no había salido de su estudio. Todo se sentía mal. El aire era demasiado denso, demasiado silencioso, como el momento antes de que estallara una tormenta. La puerta se abrió. Su padre entró, seguido por el hombre de Matías, una criatura flaca y nerviosa llamada Carbón, que servía tanto de ayuda de cámara como de espía. Carbón le susurró algo urgente al oído a Matías. La sonrisa burlona de Matías desapareció. «¿Qué sucede?», exigió el conde.
Matías dejó el periódico con mucho cuidado. El duque de la Cruz Ceniza abandonó el baile temprano anoche. Pasó las horas restantes encerrado en su estudio con su mayordomo y su jefe de seguridad. Esta mañana duplicó la rotación de la guardia. Nadie entra a su ala privada sin permiso escrito, firmado por él personalmente. El rostro del conde se ensombreció. Alguien le advirtió. Parecería que sí. Las miradas de ambos hombres se dirigieron a Isolda. Ella mantuvo su expresión en blanco, incluso aburrida, aunque su pulso martilleaba. «¿Por qué me miran? Yo ni siquiera estuve en el baile». «No», dijo su padre lentamente. «No estuviste, ¿verdad? Yo estaba en mi habitación. Tú misma me encerraste». Matías se reclinó en su silla, estudiándola con una intensidad inquietante. Siempre había sido capaz de leerla mejor que nadie. La maldición de haber crecido juntos, de que él conociera cada una de sus mañas. «El duque», dijo Matías conversacionalmente, «aparentemente bailó con una mujer con una máscara de búho plateado, una mujer que le habló en privado, y luego se desvaneció antes de que él pudiera saber su identidad. Ha estado haciendo preguntas». A Isolda se le revolvió el estómago, pero forzó una risa. «¿Y crees que fui yo, Matías? La última vez que el duque me vio, yo tenía 15 años. Llevaba trenzas y coleccionaba insectos. No me reconocería si me parara en su puerta y me anunciara». «Precisamente», dijo su padre fríamente, «lo que te convierte en el arma perfecta». «No, no, no, no». El conde rodeó la mesa lentamente, un depredador evaluando a su presa. «Alguien en esta casa filtró nuestros planes, alguien con la suficiente conciencia para advertir a nuestro enemigo. Esa persona eres tú, hija, o uno de los 30 sirvientes, todos los cuales han estado con esta familia durante años y tienen mucho más que perder que una muchacha deshonrada sin futuro». «Yo no lo hice». «No importa». Matías la interrumpió, su voz plana. «Lo que importa es lo que suceda después. El duque sabe que nos estamos moviendo contra él, pero no sabe cómo ni cuándo. Aseguró su estudio, pero eso solo significa que necesitamos un enfoque diferente». Se puso de pie, cruzó a la silla de Isolda y se agachó a su lado para que estuvieran a la altura de los ojos. Su hermoso rostro, tan parecido al de ella, cabello castaño, cobrizo y rasgos afilados, estaba completamente desprovisto de calidez. «Vas a visitar a Dama Lana», dijo Matías suavemente. «Tu querida amiga de la infancia. Te disculparás por haber perdido el contacto, culparás a las restricciones de padre, llorarás con gracia. Lana siempre tuvo un corazón blando, te dará la bienvenida. Y una vez que estés dentro de la hacienda Cruz Ceniza, descubrirás exactamente lo que el duque sabe y dónde ha escondido la concesión de tierras original». «No lo haré». Matías sonrió. «Sí, lo harás, porque si no lo haces, me aseguraré de que todas las familias de esta cumbre se enteren de tu correspondencia secreta con Dama Lana, de cómo le has estado dando información al enemigo durante años. El duque pensará que eres una espía, Lana pensará que la usaste, y padre te echará sin nada». Las manos de Isolda temblaron en su regazo. «Me destruirías para conseguir lo que quieres». «Haría cualquier cosa», dijo Matías levantándose. «Para conseguir lo que nuestra familia merece. El carruaje de padre sale para la Cruz Ceniza en 2 horas. Tú irás en él». La hacienda Valdez se extendía por las colinas del norte como un gigante dormido. Torres de piedra oscura, ventanas interminables que captaban el sol de la tarde y lo devolvían en un oro cegador. Isolda la recordaba de las visitas de la infancia, cuando las familias habían sido aliadas antes de que las fronteras y la codicia lo envenenaran todo. El carruaje se detuvo en el camino circular. Un lacayo abrió la puerta e Isolda salió con piernas inestables. Llevaba un vestido de día de un azul modesto, su cabello recogido en un sencillo moño, sin máscara esta vez, sin seda plateada, solo ella misma. Entrando en la boca del lobo,
Un mayordomo la saludó en la entrada. «Señorita Halcón, recibimos su carta esta mañana. Dama Lana la espera en el salón». Por supuesto que la esperaba. Lana había respondido en 1 hora, su respuesta llena de signos de exclamación y alegría. 8 años de cartas robadas, de amistad secreta mantenida a pesar de todo, y Lana la había recibido sin dudarlo. La culpa se asentó como plomo en el estómago de Isolda. El mayordomo la condujo por pasillos familiares. ¡Dios! Recordaba correr por estos pasillos con Lana cuando eran niñas, riendo hasta quedarse sin aliento, y se detuvo ante una puerta abierta. Adentro, dama Lana Valdés estaba de pie a contraluz por la ventana, y a Isolda se le apretó la garganta. Lana se había vuelto hermosa. Su cabello oscuro caía en suaves ondas sobre sus hombros y sus ojos grises brillaban con picardía mientras se abalanzaba hacia adelante y abrazaba a Isolda con fuerza. «Nené», exhaló Lana usando el viejo apodo. «Dios, no puedo creer que estés aquí. De verdad aquí». Isolda la abrazó de vuelta, los ojos ardiendo. «Siento que haya tardado tanto». «No te disculpes, solo no desaparezcas de nuevo». Lana se apartó, sosteniendo a Isolda a la distancia de un brazo para estudiarla. «Estás exactamente igual». «No, eso es mentira. Te ves agotada, té de inmediato, y te quedas a cenar. No acepto un no por respuesta». «Lana, no sé si...» «Tonterías, te quedas». Una nueva voz, baja y fría, habló desde el umbral de la puerta detrás de ellas. «Hermana, no mencionaste que esperábamos compañía». Isolda se volvió. Román Valdés estaba en el umbral, aún con ropa de montar, su cabello oscuro revuelto por el viento. Sin máscara ahora, solo esos penetrantes ojos azules que se fijaron en Isolda con una concentración láser. Él no la reconoció. Ella pudo verlo en la forma en que su mirada se movió por su rostro, cortés pero distante. ¿Por qué lo haría? La muchacha que él había conocido había sido una niña. Esta mujer era una extraña, pero algo en su expresión cambió, un atisbo de curiosidad. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Lana saltó entre ellos, ajena a la tensión. «Román, ella es Isolda Halcón. ¿La recuerdas de cuando éramos jóvenes? Finalmente ha venido a visitarnos como es debido». «Halcón», repitió Román, su voz cuidadosamente neutral. Inclinó la cabeza. «Señorita Halcón, bienvenida a la Cruz Ceniza». «Su gracia», logró decir Isolda, su voz no tembló. «Qué alivio». «¿Isolda se queda a cenar?», anunció Lana. «¿Sí?». No fue una pregunta. La mirada de Román nunca dejó el rostro de Isolda, buscando algo, probando. «No querría molestar», dijo Isolda rápidamente. «No molestas». Lana entrelazó su brazo con los hombros de Román. «Dile, Román, que nunca tenemos gente interesante en la cena, solo tú refunfuñando en el plato de sopa». La boca de Román se contrajo. «No refunfuño. Absolutamente refunfuñas. Es tu estado natural». Lana le sonrió a Isolda. «Él cree que ser aterrador es lo mismo que ser ducal». Isolda vio a Lana refunfuñar. A pesar de todo, sintió que sus labios se curvan. Había olvidado esto, el don de Lana para hacer que la tensión se disolviera en risas. Ver al duque luchar por no sonreír ante las bromas de su hermana era inesperadamente encantador y peligroso. No podía permitirse encontrarlo encantador. Los ojos de Román volvieron a Isolda. «¿Nos hemos conocido antes, señorita Halcón? ¿Recientemente, quizás?» Se le detuvo el corazón. «No lo creo, su gracia. Han pasado muchos años». Él no parecía convencido. «Me resultas familiar. Tengo una de esas caras». «No», dijo Román lentamente. «No la tienes». El momento se estiró. Lana miró entre ellos confundida. Isolda se obligó a sostener la mirada del duque para no inmutarse, para no delatar nada.
Finalmente, Román retrocedió. La cena es a las 7. Haré que el personal prepare una habitación de huéspedes. ¡Oh, excelente!, dijo Lana, animándose. Entonces puedes quedarte la noche, la cumbre dura todo el mes. Debes quedarte más tiempo. Por favor, Isolda, te he echado de menos. La misión de Isolda había sido entrar en la casa, averiguar qué sabía el duque, encontrar el documento. Debería estar celebrando este fácil éxito. En cambio, se sentía mal. Me sentiría honrada, se escuchó decir. Román asintió una vez, agudo y evaluador, y luego se fue sin decir una palabra más. Cuando él se fue, Lana agarró las manos de Isolda. Ignora a mi hermano. Ha estado insoportable desde el baile de máscaras de anoche. Aparentemente, una mujer misteriosa bailó con él y se desvaneció, y ahora está convencido de que hay una conspiración en marcha. La sangre de Isolda se heló. ¿Qué dijo? Nada específico. Solo se encerró en su estudio toda la noche, cambió todos los protocolos de seguridad y ha estado merodeando por la casa como un lobo enjaulado. Lana puso los ojos en blanco. Los hombres son tan dramáticos. Quizás tenga motivos para ser cauteloso. Quizás. La expresión de Lana se suavizó. Pero sea lo que le preocupa, me alegro de que estés aquí. Me he sentido tan sola, Isolda. La cumbre es pura política y alarde, y no tengo a nadie con quien hablar. Tenerte aquí se siente como volver a casa. Isolda la atrajo a otro abrazo para ocultar las lágrimas que amenazaban con caer. Ella era la espía que Lana no sabía que debía temer. Ella era la conspiración que el duque estaba buscando, y no tenía idea de cómo sobrevivir a lo que vendría. La cena fue una tortura de modales y subtextos. Isolda se sentó frente a Román en una mesa con capacidad para 20 personas, con Lana entre ellos, sirviendo de amortiguador con comentarios alegres. La comida era excelente: pato asado, verduras glaseadas, delicados pasteles, pero Isolda apenas podía saborearla. Estaba demasiado consciente de la atención del duque, de cómo su mirada se desviaba hacia ella cuando creía que ella no lo miraba. Así que, señorita Halcón, dijo Román, cortando su pato con precisión quirúrgica, ¿qué la trae a la cruz ceniza después de tantos años? Quería ver a Lana. Nos hemos mantenido en contacto por carta, pero no es lo mismo. Algo se agitó en su expresión. ¿Cómo lo consiguió? Tenía la impresión de que su familia había cortado lazos con la nuestra de forma bastante completa. Isolda se encontró con sus ojos. Mi padre no lee mi correspondencia. ¿No lo hace? Román dejó el cuchillo. ¡Qué progresista!, Lana intervino. Román, deja de interrogarla. Isolda es nuestra invitada. Solo estoy conversando. Estás usando tu voz de duque, esa que usas cuando intentas intimidar a la gente. No tengo una voz de duque. Sí, la tienes. Es toda baja y amenazante y... Lana bajó la voz una octava. Cuéntame tus secretos, plebeya. A pesar de sí misma, Isolda rió. El sonido la sorprendió. La mirada de Román se clavó en su rostro, cautivado. «¿Ves?», exclamó Lana. «Incluso Isolda está de acuerdo». «Yo no dije nada», protestó Isolda, aún sonriendo. «No tenías que hacerlo. Tu cara lo dijo todo». Lana se volvió hacia su hermano. «¿Sabes? Isolda solía vernos entrenar cuando éramos niños. Era muy dedicada. Se sentaba en su ventana todas las mañanas». La expresión de Román cambió. ¿Lo hacía? Isolda quiso patear a Lana debajo de la mesa. Tenía 12 años, los veía a todos entrenar. No, solo a nosotros, corrigió Lana inocentemente. Particularmente a Román y a Matías. ¿Recuerdas el día en que cayeron al estanque? Lana, advirtió Román. Estaban batiéndose en duelo con espadas de madera, muy serios y masculinos, y luego Matías se confió demasiado, se lanzó, falló y arrastró a Román con él.
Isolda rió tan fuerte que se cayó del alféizar de su ventana. Isolda apretó los labios para ocultar una sonrisa. Tuve moretones durante una semana. ¿Te reíste?, preguntó Román, ladeando la cabeza. Fue muy divertido su gracia, estoy seguro. Su boca se curvó, no del todo una sonrisa, pero cerca. ¿Te reíste cuando salí cubierto de algas de estanque? Especialmente entonces. Esta vez sí sonrió, breve y devastadoramente, y a Isolda se le cortó la respiración. Dios, era guapo cuando sonreía. Había olvidado eso. No, nunca lo había sabido. El muchacho que había observado había sido serio, dedicado, amable con su hermana, pero distante con todos los demás. Este hombre era algo completamente diferente. Peligroso, le susurró su mente. Isolda desvió la mirada, concentrándose en su copa de vino. «Bueno», dijo Lana animadamente, ajena al silencio cargado. «Creo que es maravilloso que estemos todos juntos de nuevo, aunque las circunstancias sean complicadas». «Qué diplomática», murmuró Román, con la mirada aún en Isolda. «Aprendí de los mejores». El resto de la cena transcurrió en una mezcla confusa de conversación cuidadosa y preguntas tácitas. Cuando Lana finalmente se excusó, alegando agotamiento por el baile de la noche anterior, Isolda se dispuso a seguirla. «Señorita Halcón», dijo Román en voz baja, «un momento». Lana miró entre ellos, de repente con los ojos agudos, luego sonrió lentamente. «Claro, no la retengas demasiado, hermano. Debe estar cansada del viaje». Cuando estuvieron solos, Román se levantó y rodeó la mesa hasta que se paró directamente frente a ella, demasiado cerca, lo suficientemente cerca como para que Isolda tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. «Anoche bailó usted maravillosamente», dijo suavemente. El corazón de Isolda dio un vuelco. «¿Perdón?» «En el baile de máscaras. La mujer de la máscara de búho plateado. Bailaba como alguien que había tenido años de entrenamiento, pero rara vez había tenido la oportunidad de usarlo». Su mano se levantó, y por un momento sin aliento, Isolda pensó que podría tocarle la cara. En cambio, pasó de largo y tomó su copa de vino de la mesa. También bebió vino blanco, no tinto, tal como ha estado bebiendo toda la noche. Mucha gente prefiere el vino blanco, su gracia. «Cierto», dijo él dejando la copa, pero sin retroceder. «Y muchas mujeres tienen cabello castaño cobrizo. Y muchas mujeres podrían haber sabido sobre las vulnerabilidades de mi estudio, pero muy pocas mujeres se arriesgarían a advertir a un hombre que supuestamente no han visto en 8 años». Isolda tenía la garganta seca. «Creo que se equivoca». «¿Me equivoco?» La voz de Román bajó aún más. «Dígame, señorita Halcón, ¿baila mejor de lo que miente?» Sus propias palabras le fueron devueltas con perfecta precisión. Debería negarlo, reírse, hacerse la invitada inocente. En cambio, se encontró susurrando. «¿Qué me delató?» «Sus ojos». Su mirada trazó el rostro de Isolda. «Pasé toda la noche tratando de reconocerlos. Verdes, pero no simplemente verdes. Musgo y oro, dependiendo de la luz y la forma en que se mantiene, como si siempre estuviera lista para huir. No la reconocí como la niña de mi infancia, pero la reconocí como la mujer que me salvó. No lo salvé, le di una advertencia». «¿Por qué?» La pregunta flotaba entre ellos, cargada de consecuencias. Isolda podía sentir las paredes cerrándose, la misión que su familia le había impuesto, la verdad que no podía decir, la atracción que crecía en el espacio tenso entre sus cuerpos. «Porque», dijo ella con cuidado, «sea lo que sea, no creo que merezca ser destruido por mentiras». Román la estudió durante un largo momento. Luego inesperadamente retrocedió, dándole espacio para respirar. «Su familia la envió aquí para espiarme». No fue una pregunta.
Isolda asintió rígidamente, y aún así me advirtió primero. ¿Por qué? Su hermana es mi amiga. ¿Solo mi hermana? La pregunta se sentía peligrosa, cargada de significado. Isolda se obligó a sostener su mirada. No lo conozco, su gracia. Ya no. Pero conozco a Lana, y no... Su voz se quebró. No dejaré que mi familia la lastime, no si puedo evitarlo. La expresión de Román se suavizó infinitesimalmente. Está en una posición imposible. Sí. ¿Y su familia la castigará si les falla? Sí. Entonces tendremos que ser muy cuidadosos, dijo Román en voz baja, sobre cómo procedemos. Isolda parpadeó. ¿Nosotros? Me advirtió, señorita Halcón. Eso la convierte en una aliada, lo quisiera o no, y yo protejo a mis aliados. Su boca se curvó en algo duro y prometedor. Quédese cerca de Lana, deje que su familia crea que está teniendo éxito en su misión. Y mientras tanto usted y yo tendremos una conversación muy interesante sobre lo que exactamente está planeando su hermano. ¿Quiere que traicione a mi propia familia? Quiero que sobreviva, dijo Román simplemente. Todo lo demás es negociable. Hizo una reverencia, un gesto formal perfecto que de alguna manera se sintió íntimo, y la dejó sola en el comedor, con el corazón a mil y el futuro incierto. Isolda se llevó las manos a la cara. Había venido a espiar. En cambio, había hecho una alianza con el enemigo que su familia quería destruir. Y lo peor, lo más condenatorio y aterrador, era que confiaba en él más de lo que confiaba en su propia sangre. El primer día completo en la cruz ceniza transcurrió en una neblina de normalidad, que se sentía como caminar por la cuerda floja. Isolda se despertó en una habitación de huéspedes demasiado cómoda para su conciencia culpable, vestida con uno de los sencillos vestidos que Lana le había insistido en prestar, y bajó a desayunar, preparada para un interrogatorio. En cambio, encontró a Lana sola en el desayunador, leyendo correspondencia y comiendo tostadas con una velocidad alarmante. «Buenos días», dijo Lana animadamente, agitando una carta. «Román ya se fue. Cabalga al amanecer, una costumbre ducal que se niega a romper. Tenemos toda la mañana para nosotras. Pensé que podríamos pasear por los jardines. Antes te encantaba el laberinto de rosas». Isolda se deslizó en una silla, aceptando el té de un lacayo. «Suena encantador. Debería haber sido simple, fácil. Dos amigas reconectando después de años separadas». Pero Isolda no podía sacudirse la conciencia de que cada momento aquí era prestado, cada sonrisa un arma potencial que se forjaba contra ella. Pasaron la mañana deambulando por los jardines, y por breves lapsos, Isolda casi olvidó el peligro. Lana habló de todo y de nada. Chismorreo de la corte, una novela que estaba leyendo, su frustración por ser excluida de las negociaciones de la cumbre, a pesar de entender la política mejor que la mitad de los patriarcas presentes. «Román dice que no es apropiado», dijo Lana, poniendo los ojos en blanco mientras se detenían junto a una fuente. Como si ser apropiado alguna vez hubiera hecho a alguien poderoso. «A veces creo que me mantiene envuelta en algodón, porque teme que me dé cuenta de lo aburrido que es su mundo en realidad. Te está protegiendo». «No necesito protección, necesito confianza». Lana se volvió hacia Isolda, de repente seria. «¿Recuerdas cuando hicimos ese pacto? Debíamos tener 13 años. Dijimos que nunca dejaríamos que los hombres decidieran nuestro futuro por nosotros». El pecho de Isolda se apretó. «Lo recuerdo». «Lo decía en serio, todavía lo digo en serio». Lana le tomó la mano. «Cualquier cosa que te haya traído aquí, cualquier razón complicada que tu padre tuviera para finalmente permitir esta visita, no me importa. Solo me alegro de que hayas venido». La culpa se retorció como un cuchillo. «Lana, no hacen falta explicaciones. Sé que las familias son imposibles».
La tuya especialmente. La expresión de Lana se volvió astuta. Matías está aquí para la cumbre, ¿verdad? Lo vi ayer en la sesión de apertura. Se ha convertido en todo un político. Esa es una forma de decirlo. ¿Cuál sería otra? Isolda dudó. Esta era la línea. El momento en que podía mantener la mentira o arriesgarlo todo. Pero Lana la miraba con tanta franqueza, tanta confianza, e Isolda no pudo soportarlo. «Peligroso», dijo en voz baja. «Matías es peligroso cuando quiere algo, y quiere Greymore». Lana se quedó quieta. «Ya veo. No debí haber dicho eso». «No debiste haberlo dicho». Lana le apretó la mano. «Román lo sabe, ¿verdad? Lo que sea que esté pasando entre nuestras familias, él lo sabe. Sospecha. Bien, eso significa que estará listo». Lana sonrió, pero con un filo de acero. «Mi hermano no es el hombre que la gente cree que es. Frío, sí, calculador, absolutamente, pero también es la persona más ferozmente leal que conozco. Si alguien lo ataca a él o a quienes le importan, no perdona». Las palabras se posaron sobre Isolda como una advertencia y una promesa. Caminaron de regreso a la casa en silencio cómplice. Al acercarse a la terraza, Isolda vio a Román salir de los establos, todavía con ropa de montar, su cabello oscuro húmedo de sudor. Se detuvo cuando las vio, su mirada fue inmediatamente a Isolda. Incluso a 20 pasos de distancia, sintió el impacto de esa mirada. «Hermano», llamó Lana, «ven a socializar». Román se acercó con la gracia controlada de un depredador. De cerca parecía cansado, sombras bajo los ojos, tensión en la mandíbula. Había estado trabajando toda la noche. Isolda se dio cuenta, asegurando su casa, buscando amenazas. «Damas», dijo, asintiendo a ambas. Luego, a Isolda. «Señorita Halcón, confío en que durmió bien». «Muy bien, gracias, su gracia». «Excelente. Entonces, estará bien descansada para nuestro paseo de esta tarde». Isolda parpadeó. «Lo siento. Pensé que le gustaría ver la frontera norte de la hacienda. Lana me dice que solía ser una excelente amazona». Su sonrisa era cortés, sus ojos agudos. «A menos que prefiera quedarse adentro». Era una prueba, obviamente una prueba. Él la quería sola. Quería continuar su conversación de anoche sin la interferencia de Lana. Isolda levantó la barbilla. «Me encantaría cabalgar con usted, su gracia». «Espléndido». Román miró a su hermana. «Lana, necesito que asistas a la sesión de la tarde con Dama Espinonegra. Ella ha estado preguntando por ti». Lana entrecerró los ojos. «¿Te estás deshaciendo de mí para poder interrogar a Isolda?» «Estoy siendo estratégico. Así es como lo llamas». «¿Preferirías que lo llamara privilegio ducal?» «Preferiría que no ahuyentaras a mi única amiga con tu intensidad». La boca de Román se contrajo. «Prometo ser moderadamente menos intenso de lo habitual». Eso no es tranquilizador. Pero Lana finalmente accedió, lanzando a Isolda una mirada de disculpa antes de entrar. Román la observó irse, luego se volvió hacia Isolda. «3 en punto», dijo en voz baja. «Los establos del sur. Traiga algo práctico». «¿Y qué discutiremos exactamente durante este paseo, su gracia?» Román se inclinó ligeramente, su voz bajó. «Todo lo que aún no me ha contado sobre el plan de su hermano y todo lo que yo no le he contado sobre lo que voy a hacer para detenerlo». Se fue antes de que Isolda pudiera responder, caminando de regreso a la casa con la confianza de un hombre que sabía que ella vendría. Él tenía razón. Los establos del sur olían a cuero y heno. Isolda llegó precisamente a las 3, con la indumentaria de montar de Lana, un terciopelo verde oscuro que le quedaba casi perfecto, y encontró a Román ya montado en un enorme semental gris que parecía diseñado para hacerlo parecer aún más imponente.
Se bajó cuando la vio, eficiente y controlado. ¿Puedes manejar a Tempestad? Señaló a una yegua castaña más pequeña con ojos inteligentes. No he montado en 2 años. Esa no fue mi pregunta. Isolda se acercó lentamente a la yegua, dejándola olfatear su mano. «Hola, hermosa», murmuró. Tempestad resopló y frotó su palma. «Sí, puedo manejarla». Román la ayudó a montar, sus manos firmes en su cintura, levantándola como si no pesara nada, e Isolda se dijo que el calor que inundaba sus mejillas era por el esfuerzo, no por el breve contacto. Cabalgaron en silencio, siguiendo un sendero que serpenteaba por el bosque y el prado hacia las colinas del norte. La tarde era clara y luminosa, el tipo de día que hacía que todo pareciera posible. Después de 20 minutos, Román los condujo a un claro con vista al valle. «Esta es la frontera», dijo desmontando. «Todo lo que está al sur pertenece a la Cruz Ceniza. Todo lo que está al norte no ha sido reclamado técnicamente, pero las 5 familias lo han poseído colectivamente durante 2 siglos bajo tratado». Isolda se deslizó de su silla, estudiando el paisaje y el valle Greymore directamente debajo de ellos. Los yacimientos de Blackstone atraviesan todo el fondo del valle. Román se colocó a su lado, su mirada en las minas distantes. «Mi familia ha tenido derechos exclusivos de extracción durante 3 generaciones. Vale más de la mitad de mis bienes totales. Matías quiere alegar que tiene la propiedad histórica de una parte de ello. Lo sé. Lo que no sé es cómo piensa probar esa afirmación». Isolda se mordió el labio. Este era el momento en que elegía un bando completa e irrevocablemente. Tiene un documento, un levantamiento incompleto de 1642 que menciona el nombre Halcón en asociación con estas tierras. Ha eliminado las anotaciones que aclaran el contexto. La mandíbula de Román se tensó. Eliminado. ¿Físicamente las cortó de la página? El documento parece legítimo sin ellas y tiene un experto preparado para autenticar la falsificación. Un historiador llamado Gilberto. Matías le pagó 10.000 libras. ¡Dios santo! Román se pasó una mano por la cara. Por eso necesita acceso a mi estudio. La concesión de tierras original probaría que el levantamiento está incompleto. Planea robarla o destruirla. Y se suponía que usted le ayudaría. No fue una pregunta, pero Isolda asintió de todos modos. Encontrar su ubicación, confirmar que está allí, hacer posible que otra persona actúe. Román se volvió para mirarla de frente. ¿Lo hará? No. ¿Por qué no? Porque, dijo Isolda, encontrando sus ojos, la afirmación de mi familia se basa en una mentira, y no los ayudaré a lucrarse de la deshonestidad sin importar lo que me amenacen con hacer. Algo se agitó en la expresión de Román. Sorpresa quizás, o aprobación. La destruirán por esto. Lo sé. No tendrá nada, ni familia, ni hogar, ni protección. Soy consciente de las consecuencias, su gracia. ¿Lo es? Él se acercó, su intensidad completamente concentrada en ella. Porque una vez que se comprometa con esto, no hay vuelta atrás. Su hermano la convertirá en enemiga. Su padre la desheredará. Estará completamente sola. Entonces estaré sola, dijo Isolda en voz baja, pero al menos podré vivir conmigo misma. Por un largo momento, Román simplemente la miró. Luego, lenta y deliberadamente, extendió la mano y le apartó un mechón de cabello revuelto por el viento de la cara. El toque fue suave, casi reverente. «Es usted extraordinaria», dijo suavemente. A Isolda se le cortó la respiración. «Estoy aterrada». «Eso no la hace menos extraordinaria. La hace valiente». Su pulgar trazó la línea de su mandíbula. Apenas un susurro de contacto. Su familia no la merece. Quizás nadie la merezca. La sonrisa de Román era triste. Quizás. Soltó su mano.
retrocediendo, e Isolda inmediatamente extrañó la calidez. Permanecieron en un silencio cargado, el valle extendiéndose debajo de ellos, el futuro incierto y peligroso, y de alguna manera, a pesar de todo, lleno de posibilidades. «¿Qué hará?», preguntó Isolda. «Cuando Matías haga su movimiento, lo contrarrestaré. Tengo la concesión original asegurada, pero necesito tiempo para reunir mis propias pruebas, mis propios expertos para refutar su afirmación». La mirada de Román se agudizó. «Lo que significa que necesito que le dé información falsa a su familia, que les haga creer que su plan está funcionando». «¿Qué tipo de información?». «Dígales que la concesión está en mi estudio, tercer estante, encuadernación de cuero rojo. Dígales que guardo la llave en el cajón de mi escritorio. Dígales que la seguridad cambia de turno a medianoche. Todo mentiras, todo mentiras. La concesión real está en un lugar donde nunca la encontrarán, pero si actúan con inteligencia falsa, eso prueba su intención, y la intención importa cuando necesito defenderme ante las otras familias». Isolda consideró esto. «Está tendiendo una trampa. Estoy construyendo protección para mí y para Lana y...» Hizo una pausa, sosteniendo su mirada. «¿Para usted? ¿Por qué me protegería?». «Porque usted me protegió primero». La voz de Román se puso áspera. «Y porque cuando la miro, veo a alguien que vale la pena salvar. Alguien que elige el honor sobre la seguridad. Eso es raro, Isolda, raro y valioso, y...» Se interrumpió, sacudiendo la cabeza. «Este no es el momento». «¿Para qué?». «Para decir cosas de las que no puedo retractarme». Recogió las riendas de su caballo. «Deberíamos regresar. Lana se preocupará». Regresaron en silencio, pero todo había cambiado. El aire entre ellos se sentía eléctrico, cargado de palabras no dichas y deseos inexplorados. Cuando llegaron a los establos, Román ayudó a Isolda a desmontar. Sus manos se demoraron en su cintura. «Gracias», dijo en voz baja, «por confiar en mí. Gracias por hacerlo posible». Él sonrió breve y genuino, y el corazón de Isolda hizo algo complicado y peligroso. Se estaba enamorando de él, el enemigo, el hombre que su familia quería arruinar. Dios la ayude, pero se estaba enamorando y no tenía idea de cómo detenerlo. Esa noche, Isolda se sentó en el salón privado de Lana mientras su amiga le trenzaba el cabello y chismorreaba sobre la sesión de la cumbre de la tarde. Normalmente, Isolda se habría contentado con escuchar, con dejar que la alegre charla de Lana la envolviera, pero esa noche su mente no dejaba de volver al claro, al toque de Román, a la forma en que él la había mirado como si ella importara. Y luego el señor Hartley sugirió que las mujeres no deberían asistir a las negociaciones porque somos demasiado emocionales para ser objetivas. Y te juro, Isolda, que casi le echo el té encima. Isolda parpadeó para volver a prestar atención. ¿Qué dijo Román? Oh, lo destripó muy cortésmente, por supuesto. Ya sabes cómo es Román, no levanta la voz, solo se vuelve más silencioso y peligroso hasta que la gente empieza a disculparse sin saber por qué. Los dedos de Lana trabajaban en el cabello de Isolda con práctica destreza. Ha estado en un estado inusual desde el baile de máscaras. Creo que esa mujer misteriosa lo descolocó. ¿Por qué crees eso? Porque no ha dejado de buscarla. A cada mujer menor de 40 años que asiste a la cumbre, la estudia como si de repente pudiera confesar. Es bastante divertido, en realidad. Nunca lo había visto tan obsesionado. La culpa la escoció. Quizás solo sea cauteloso. No, es más que eso. Lana sujetó la trenza con una cinta. Creo que ella lo intrigó. Román pasó toda su vida adulta siendo el duque. Todo deber y responsabilidad y emoción cuidadosamente controlada. Pero ella rompió eso. Le hizo sentir algo para lo que no estaba preparado.
A Isolda se le apretó la garganta. No puedes saber eso. Soy su hermana. Lo sé todo. Lana se sentó a su lado, los ojos brillantes con picardía. Aunque debo decir que la forma en que te ha estado mirando es igualmente interesante. Lana, no lo niegues. Los vi a los dos esta tarde cuando regresaron de su paseo. La tensión era palpable. Ambos parecían haber estado discutiendo. La sonrisa de Lana se volvió maliciosa, o haciendo algo mucho más interesante que discutir. Estábamos discutiendo la administración de la hacienda. ¿Así es como lo llaman? Isolda se cubrió la cara con las manos. Por favor, detente. Nunca. Este es el mayor entretenimiento que he tenido en meses. Lana le dio un codazo en el costado. Admítelo. Encuentras atractivo a mi hermano. Encontrar a alguien atractivo y actuar al respecto son cosas diferentes. Así que sí lo encuentras atractivo. Lana lo sabía. Oh, esto es maravilloso. Román necesita a alguien que lo desafíe, que no lo adule. Y tú siempre has sido más valiente de lo que crees. Isolda bajó las manos, encontrando los ojos de Lana. No importa. Incluso si sintiera algo, nuestras familias están al borde de la guerra. Nada puede pasar. ¿Por qué no? Porque es imposible. Porque Matías lo usaría contra nosotros dos. Porque... La voz de Isolda se quebró. Porque estoy aquí bajo falsos pretextos, y cuando la verdad salga a la luz, todos me odiarán. La expresión de Lana se volvió seria. Isolda, ¿qué está pasando? Por un momento salvaje, Isolda quiso contárselo todo, pero la lealtad de Lana era primero a su hermano, e Isolda no podía arriesgarse a dividir el corazón de su amiga. Nada, dijo en cambio, solo viejas tensiones familiares, ya sabes cómo es. Lana la estudió durante un largo momento, luego la atrajo a un abrazo. Pase lo que pase, eres mi amiga, eso no cambia. Isolda la abrazó con fuerza, deseando desesperadamente que eso fuera cierto. Pasaron 3 días en una cuidadosa danza de normalidad y subterfugio. Isolda pasaba las mañanas con Lana, las tardes fingiendo explorar la hacienda, mientras en realidad se reunía con Román en rincones sombríos y pasillos vacíos para intercambiar información. Él le enseñó las rotaciones de seguridad, las reales y las falsas que ella reportaría. Ella aprendió la disposición de su estudio, la ubicación de los documentos de señuelo, la trampa que él estaba construyendo cuidadosamente, y cada vez que hablaban, la atracción entre ellos se hacía más fuerte. Sucedía en pequeños momentos, el roce de su mano guiándola a través de una puerta, la forma en que sus ojos la seguían por la habitación, el áspero tono de su voz cuando decía su nombre. Isolda se dijo a sí misma que no significaba nada, pero su cuerpo sabía mejor. Estaba hiperconsciente de él constantemente. Su olor a cuero y pino, la forma precisa en que se movía, la rara sonrisa que transformaba sus rasgos severos. La 4ª tarde hizo su primer informe a Matías. Él había enviado a Carbón a buscarla, e Isolda encontró a su hermano esperando en los jardines fuera de la Cruz Ceniza, lo suficientemente lejos de la casa para evitar a los fisgones. Matías parecía complacido, una expresión peligrosa en él. Bueno, exigió. Isolda mantuvo su voz firme. La concesión de tierras está en su estudio privado, 3er estante, encuadernación de cuero rojo. La vi. ¿Estás segura? Sí. ¿Y la seguridad? Está paranoico. Cambió todos los protocolos después del baile de máscaras, pero la guardia nocturna cambia a medianoche y hay una ventana de 20 minutos cuando los pasillos están menos vigilados. La sonrisa de Matías se agudizó. Buena chica. La condescendencia hizo que a Isolda se le erizara la piel. ¿Cuándo actuarás? Pronto. Necesito coordinar con Gilberto, asegurarme de que nuestro experto esté preparado para contrarrestar cualquier desafío. Pero lo has hecho bien, hermana. Él le tomó la barbilla.
forzándola a encontrarse con sus ojos. Sigue así, y quizás padre perdone tus indiscreciones pasadas. Isolda se apartó. No hago esto por perdón. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque estoy ganando tiempo, porque cada informe falso que te doy es un día más que Román tiene para construir su defensa. Porque he elegido mi bando y no es el tuyo. Porque no me diste opción, dijo Isolda en voz alta. Matías la estudió con recelo. Luego se encogió de hombros. La razón no importa, solo el resultado. Regresa, quédate cerca de la chica y sigue informando. Isolda se alejó antes de que él pudiera verla temblar. Regresó a la cruz ceniza para encontrar a Román, esperando en el recibidor. Una mirada a su rostro y su expresión se ensombreció. ¿Qué dijo?, preguntó Román en voz baja. Me creyó. Está planeando su movimiento. ¿Cuándo? No especificó. Pronto. Román asintió lentamente. Entonces se nos acaba el tiempo. ¿Para qué? Él no respondió directamente. En cambio, le tomó la mano, un gesto audaz en el pasillo abierto, y la llevó hacia su estudio. Una vez dentro, cerró la puerta con llave y se volvió para mirarla. Necesito que entiendas algo, dijo Román. Cuando esto termine, cuando tu hermano haga su movimiento y yo lo exponga, las consecuencias serán severas. Tu familia será humillada. Tú quedarás atrapada en medio. Sé que puedo protegerte, pero solo si me dejas. El corazón de Isolda martilleaba. ¿Cómo? Quédate aquí en la cruz ceniza. No vuelvas con tu familia. Román, no puedo simplemente... Sí, puedes. Él se acercó, su intensidad abrumadora. ¿Crees que no me he dado cuenta? ¿Crees que no veo cómo te han destrozado? Te hicieron creer que solo vales lo que puedes proporcionarles. Te mereces algo mejor. Apenas me conoce. Conozco lo suficiente. Su mano se levantó para ahuecar su rostro, su pulgar rozando su pómulo. Sé que eres lo suficientemente valiente como para advertir a un enemigo. Sé que eliges el honor sobre la seguridad. Sé que cuando sonríes, realmente sonríes. No la máscara educada que usas para los demás. Es como ver el amanecer. A Isolda se le cortó la respiración. No puedes decir cosas así. ¿Por qué no? Porque no es justo. Porque esto ya es bastante complicado sin admitir que nos deseamos. Las palabras flotaron entre ellos, peligrosas y emocionantes. Isolda debería negarlo, debería retroceder, recrear distancia, recordar todas las razones por las que esto era imposible. En cambio, susurró, sí. Los ojos de Román se oscurecieron. ¿Isolda? Un golpe seco en la puerta los interrumpió. Se separaron cuando la voz de Lana llamó. «Román, ¿estás ahí? Dama Espino Negra necesita hablar contigo sobre la sesión de la mañana». Román cerró los ojos brevemente, la mandíbula tensa por la frustración. «Estaré allí en breve». «Le digo que estás ocupado refunfuñando o ocupado mirando a Isolda, Lana». «Cierto, refunfuñando será». Cuando sus pasos se desvanecieron, Román se volvió hacia Isolda. «Esta conversación no ha terminado». «¡Tiene que terminar!» «¡No!». Él le tomó la mano de nuevo, la llevó a sus labios. «No tiene. Cuando esto termine, cuando estés a salvo, tendremos una conversación muy diferente, y la próxima vez no me interrumpirán». Se fue antes de que Isolda pudiera responder, y ella se desplomó contra su escritorio, con el corazón a mil. Estaba en un gran problema, y lo peor era que no quería escapar. En la tarde siguiente todo cambió. Isolda paseaba por los jardines con Lana, disfrutando del raro sol, cuando un carruaje con el escudo de halcón subió por el camino. Matías salió, vestido para la corte y luciendo su sonrisa más encantadora. «Isa», llamó, caminando hacia ellas. «Ahí estás. Te he estado buscando por todas partes». Lana se tensó a su lado. «Señor Halcón, qué sorpresa». «Dama Lana, encantado de verla».
Matías hizo una reverencia con falsa cortesía. Luego a Isolda: «Padre ha solicitado tu presencia en la sesión de la cumbre de esta tarde. Tiene noticias». A Isolda se le revolvió el estómago. «¿Qué tipo de noticias?» «Las que es mejor discutir en persona». Los ojos de Matías brillaron. «Vamos, hermana, no debemos hacerlo esperar». «Te acompañaré», dijo Lana inmediatamente. «No será necesario», respondió Matías suavemente. «Esto es asunto de familia. Isolda es mi invitada y es mi hermana. Estoy segura de que al duque no le importará que la tome prestada por una hora». La amenaza implícita era clara. Isolda se encontró con la mirada preocupada de Lana y forzó una sonrisa. «¿Está bien? Regresaré en breve». Pero no estaba bien. Nada de esto estaba bien. Matías prácticamente la arrastró al carruaje. En el momento en que la puerta se cerró, su agradable máscara se desvaneció. «Le advertiste», siseó Matías. La sangre de Isolda se heló. «¿Qué? No te hagas la tonta. La información de seguridad que me diste, la probé anoche, envié a Carbón a observar. Nada coincide. Los turnos no cambian a medianoche. Los pasillos están completamente vigilados. Me diste mentiras. Yo no...» «¡No!». Su mano se disparó agarrándole la muñeca con la fuerza suficiente para dejarle un moretón. «Sé lo que hiciste. La pregunta es ¿por qué? ¿Eres realmente tan estúpida como para traicionar a tu propia familia por un hombre que ni siquiera recordaba que existías?» Isolda soltó su brazo. «Suéltame. Responde la pregunta. No te ayudaré a robarle a alguien que no hizo nada malo». Matías rió, con una risa aguda y desagradable. «¿Nada malo? Él tomó lo que debería haber sido nuestro. Padre pasó décadas tratando de negociar el acceso a esas minas, y los Valdez rechazaron todas las ofertas. Nos merecemos esa tierra». «Basado en un documento falsificado y un historiador sobornado. Eso no es merecer. Eso es fraude. Es estrategia, pero eres demasiado ingenua para entender la diferencia». Matías se reclinó, los ojos calculadores. «Debería decírselo a padre, que te desherede públicamente, pero eso te convertiría en una mártir, y el duque podría sentirse obligado a protegerte. Así que, en cambio, te daré una oportunidad para arreglar esto. No lo haré, lo harás, porque si no lo haces, destruiré a la preciosa hermana del duque». Isolda se quedó absolutamente inmóvil. «¿Qué, dama Lana? Tan dulce, tan confiada. ¿Sabías que guarda un diario? Escribe en él todas las noches, guardado en el cajón de su escritorio. Me pregunto qué secretos contiene, qué escándalos podrían esconderse en esas páginas, esperando ser descubiertos y compartidos con la gente adecuada. Estás faroleando». «¿Lo estoy?». Matías sacó un papel doblado de su abrigo. «Dime, ¿te resulta familiar?». Se lo entregó. Isolda lo desdobló con manos temblorosas. Era una carta escrita con la letra de Lana, dirigida a Nené. «Mi queridísima amiga», se leía. «Te echo mucho de menos. A veces desearía que nuestras familias olvidaran su estúpida disputa y nos dejaran estar juntas como es debido. Román dice que soy ingenua, pero creo en las segundas oportunidades, incluso para las personas que han cometido errores». «Entraste en su habitación», exhaló Isolda. «Exploré la casa de mi anfitrión y encontré algo muy interesante. Años de correspondencia entre tú y dama Lana escondidas como secretos culpables. Tus familias se enfurecerían si lo supieran. Pero más que eso, esas cartas demuestran que has estado en contacto con el enemigo durante casi una década. Imagina cómo se vería eso». «¡Bastardo! Hermana práctica, hay una diferencia». Matías guardó la carta. «Esto es lo que va a pasar. Vas a arreglar tu error. Me vas a dar información real sobre la seguridad del duque, sobre la ubicación real de la concesión.
Y si no lo haces, estas cartas se harán públicas. Lana será humillada, vuestra amistad será destruida, y el duque te culpará por traer escándalo a su casa. La mente de Isolda se aceleró. Si expones esas cartas, expones tu propio conocimiento de ellas. El duque sabrá que entraste en su casa. ¿Lo sabrá? ¿O asumirá que su traicionera huésped me las entregó? Matías sonrió. Tú eres la espía, Isolda. Todos creerán que entregaste los secretos de tu amiga para salvarte a ti misma. La trampa era perfecta. Matías había orquestado una situación en la que cualquier movimiento que Isolda hiciera destruiría a Román o a Lana, las dos personas a las que más quería proteger. «Necesito tiempo», dijo en voz baja. «Tienes 2 días. Entrega información real o yo entregaré esas cartas a todos los patriarcas de la cumbre». Matías abrió la puerta del carruaje. «Ahora sal y recuerda que el duque podría pensar que te está protegiendo, pero te abandonará en el momento en que te conviertas en una carga. Eso es lo que hacen los hombres poderosos». Isolda salió con piernas inestables. El carruaje se alejó, dejándola sola en el camino, observándolo desaparecer. Tenía 2 días para salvar a todos los que amaba y no tenía idea de cómo. Isolda encontró a Román en su estudio esa noche, inclinado sobre correspondencia, su rostro iluminado por la luz de una lámpara. Él levantó la vista cuando ella entró, y lo que sea que vio en su expresión lo hizo levantarse inmediatamente. ¿Qué pasó? Ella le contó todo. La confrontación con Matías, las cartas robadas, el ultimátum. Román escuchó en silencio, su mandíbula apretándose progresivamente hasta que Isolda se preocupó de que pudiera romperse los dientes. Cuando terminó, él permaneció en silencio por un largo momento. «Amenazó a Lana», dijo Román finalmente, su voz suave y mortal. «Sí. Entró en mi casa, robó a mi hermana y ahora está usando su correspondencia privada como chantaje». «Sí». Román se movió hacia la ventana, las manos apoyadas contra el marco, irradiando una furia controlada. «Voy a destruirlo, Román. No metafóricamente, no políticamente. Lo voy a arruinar tan completamente que su nombre se convertirá en una historia de advertencia». Isolda se acercó con cuidado, como quien se acerca a un depredador herido. «Si actúas precipitadamente, Matías liberará esas cartas. Lana saldrá herida». «Lo sé». Él se volvió y la emoción cruda en sus ojos le robó el aliento. «Por eso necesito que confíes en mí completamente. ¿Puedes hacerlo?» «Ya lo hago». Algo cambió en su expresión. Alivio quizás o gratitud. Él cruzó la distancia hacia ella en 3 zancadas y la atrajo a sus brazos. El abrazo fue feroz, protector, e Isolda se derritió en él, presionando su rostro contra su pecho. «No dejaré que te lastime», murmuró Román en su cabello. «Ni a Lana, te lo prometo». «¿Cómo es posible?» «Porque he estado planeando esto desde el baile de máscaras. Sabía que tu familia escalaría, solo que no anticipé que usarían a Lana». Sus brazos se apretaron. «Pero eso fue un error porque ahora lo ha hecho personal y no muestro piedad cuando se trata de mi familia». Isolda se apartó lo suficiente para ver su rostro. «¿Qué vas a hacer? Darle exactamente lo que quiere». «¿Qué?». La sonrisa de Román era afilada y fría. La información, los patrones de seguridad reales, la ubicación genuina de documentos importantes, todo lo que necesita para hacer su movimiento. Pero entonces él actuará. Y cuando lo haga, tendré testigos, pruebas y justificación para aplicar todo el peso de la ley de las 5 familias sobre la cabeza de tu hermano. Será sorprendido cometiendo un robo en la casa de un anfitrión de la cumbre. Eso no es un escándalo, Isolda. Eso es un crimen que puede despojar a una familia de su asiento en la mesa. A Isolda se le cortó la respiración. ¿Quieres tenderle una trampa? Quiero terminar con esto permanentemente.
pero requiere una sincronización perfecta, y él le ahuecó la cara suavemente. Requiere que tú juegues tu papel una vez más. ¿Puedes hacerlo? ¿Qué necesitas de mí? Dale a Matías la información real. Convéncele de que has cambiado de opinión, de que tienes miedo de perderlo todo. Hazle creer que ha ganado. Y si sospecha, no lo hará, porque vas a decirle algo que le hará imposible resistirse. La mirada de Román se clavó en la suya. Vas a decirle que te he pedido que te cases conmigo. El corazón de Isolda se detuvo. ¿Qué? Un compromiso falso anunciado en privado a ti, aún no público. Explica por qué de repente tendrías acceso a información restringida. Confío en mi prometida. Y le da a Matías una razón para actuar inmediatamente antes de que el compromiso se haga oficial y tú seas intocable. Él pensará que lo he traicionado completamente. Sí, y esa furia lo volverá imprudente. El pulgar de Román rozó su pómulo. Sé lo que pido, esto te pone en peligro directo. Si algo sale mal, no lo hará. No puedes saber eso. No, pero te conozco. Isolda cubrió su mano con la suya. Y confío en que cumplirás tu promesa. Ambas. Los ojos de Román buscaron los suyos. ¿Ambas? Dijiste que me protegerías y dijiste que tendríamos una conversación diferente cuando esto terminara. Isolda esbozó una sonrisa temblorosa. Te tomaré la palabra. Su expresión se suavizó hasta algo impresionante. Eres extraordinaria. Ya lo has mencionado. Lo seguiré mencionando hasta que me creas. Antes de que Isolda pudiera responder, Román se inclinó y le dio un beso en la frente. Dolorosamente suave, devastadoramente íntimo. No era el beso que ella quería, pero era una promesa de lo que vendría. 2 días, murmuró contra su piel. Terminamos esto en 2 días. Isolda se reunió con Matías a la mañana siguiente en un lugar neutral, una pequeña capilla a las afueras de las tierras de la Cruz Ceniza, lo suficientemente lejos de la casa principal para evitar ser observados. Se vistió con cuidado, se hizo parecer insegura y frágil. Matías la esperaba adentro, examinando los vitrales con falso interés. «Viniste», dijo sin volverse. «No tuve elección». «No, no la tuviste». Él se volvió hacia ella, evaluándola. «Bueno», Isolda tomó aliento, canalizando cada gramo de miedo y desesperación que genuinamente sentía. «El duque me pidió que me casara con él». Matías se quedó muy quieto. «¿Qué?» «Anoche», dijo ella. «Dijo que podía protegerme si me convertía en su esposa. Que mi familia no podría tocarme entonces. ¿Y tú dijiste?» «Dije que sí». La mentira sabía a ceniza, aunque contenía más verdad de la que Matías jamás conocería. Isolda forzó lágrimas en sus ojos. «No quiero perderlo todo. Mi hogar, mi nombre, mi futuro. Lo siento, Matías. Sé que me odiarás, pero no puedo. No puedo seguir luchando contra esto». Matías la estudió, la sospecha en guerra con el triunfo. «Si mientes...» «No miento, lo probaré». Isolda sacó un papel doblado, el documento que Román había preparado. «Estos son los protocolos de seguridad reales, y esto...» Sacó una pequeña llave de latón. «Esto abre su estudio privado. La concesión de tierras está en el gabinete cerrado con llave detrás de su escritorio, cajón inferior, encuadernación de cuero rojo, grabado en oro». Había dado detalles, suficientes especificidades para hacerlo creíble. Matías tomó el papel y la llave lentamente examinando ambos. «¿Cuándo pensabas decirle que me estás ayudando?» «No pensaba hacerlo. Después de esta noche, después de que tomes el documento, me quedaré aquí, me casaré con él, fingiré que no sabía nada». Isolda dejó que su voz se quebrara. «Solo quiero que esto termine. Eres patética». «Estoy sobreviviendo. Hay una diferencia».
Matías se guardó la llave y el papel. Si esto es un truco... No lo es. Estoy cansada, Matías. Cansada de estar atrapada entre tú y padre. Cansada de ser usada. Déjame ir. Tendrás lo que viniste a buscar. Él lo consideró. Luego, inesperadamente, sonrió. Casi me convences de que habías desarrollado una espina dorsal, pero sigues siendo la misma niña asustada que siempre fuiste. El desprecio en su voz hizo que las manos de Isolda temblaran, no de miedo, sino de rabia, pero mantuvo la cabeza baja, mantuvo la actuación. ¿Cuándo actuarás?, preguntó en voz baja. Esta noche, medianoche. Padre ha arreglado una distracción, un incendio en el bloque de establos este. Nada grave, pero suficiente para llamar la atención de la hacienda. Tendré 20 minutos. Matías se movió hacia la puerta. Hizo una pausa. Para lo que valga, hermana, tomaste la decisión inteligente. El duque no te ama. Te está usando igual que nosotros, pero al menos así estarás cómoda mientras dure. Se fue sin decir una palabra más. Isolda esperó hasta que la capilla estuvo en silencio. Luego se hundió en un banco y se dejó temblar. La actuación le había costado más de lo que esperaba. Escuchar el desprecio de Matías, sentir su certeza de que ella era débil, cortó más profundo que cualquier cuchilla. Pero Román había visto su verdad. Román conocía su fuerza, y esa noche probaría exactamente lo peligrosa que podía llegar a ser una niña asustada. La medianoche se acercó con una lentitud agonizante. Isolda estaba en el salón de Lana, observando cómo el reloj avanzaba hacia la hora señalada, mientras su amiga charlaba sobre los acontecimientos del día, ajena a la trampa que se tendía a su alrededor. Román había insistido en que Lana permaneciera al margen. Cuanto menos supiera, más segura estaría. A las 11:30, una campana sonó por toda la casa. Le siguieron gritos. Isolda corrió a la ventana y vio llamas anaranjadas lamiendo el techo del establo este. ¡Oh, Dios!, exhaló Lana a su lado. Los caballos, dijo Isolda rápidamente, estarán a salvo. El personal de tu hermano está bien entrenado. Pero Lana ya se movía, corriendo hacia la puerta. Tengo que ayudar. Isolda la tomó del brazo. Lana, espera. No puedo quedarme aquí parada. Los ojos de Lana estaban muy abiertos por la preocupación. Esos animales dependen de nosotros. ¡Vamos! Ella arrastró a Isolda, y no había nada que hacer más que seguirla. Salieron al patio, donde reinaba un caos controlado. El personal formó cadenas de cubos, aunque Isolda notó que el fuego estaba extrañamente contenido, ardiendo intensamente pero sin extenderse. Escenificado, tal como Román había predicho. El propio Román dirigía los esfuerzos, su rostro manchado de hollín pero sus ojos agudos. Cuando vio a Isolda, algo se agitó en su expresión. ¿Una pregunta? Ella asintió una vez. «¿Está pasando?» Román se volvió hacia su jefe de seguridad, un hombre canoso llamado Pedro, y murmuró algo. Pedro asintió y desapareció en la oscuridad. La trampa se estaba cerrando. Pasaron 20 minutos en una confusión organizada. El fuego fue controlado, luego extinguido. El personal comenzó a regresar a sus puestos, y en algún lugar en el caos, Matías Salcón había irrumpido en el estudio de Román. Había usado la llave que Isolda le proporcionó, y en ese mismo momento abría el gabinete cerrado con llave para robar lo que creía que era su premio. El estómago de Isolda se revolvía con energía nerviosa. «Eso fue aterrador», dijo Lana limpiándose la cara. «Voy a oler a humo durante una semana». «Fuiste muy valiente», logró decir Isolda. «Apenas yo solo...» Lana hizo una pausa, frunciendo el ceño. «¿Dónde está Román?» Isolda se volvió. El duque había desaparecido del patio. «Probablemente esté revisando los daños», dijo, aunque su corazón se aceleraba. Era el momento.
Román estaba en el pasillo fuera de su estudio con Pedro y otros 3 guardias, esperando en absoluto silencio. Le habían dado a Matías exactamente 15 minutos para localizar el documento, verificar su autenticidad y comprometerse plenamente con el robo. Ahora Román empujó la puerta del estudio. Matías Halcón estaba en el gabinete abierto, el documento de cuero rojo en sus manos, una sonrisa de triunfo en su rostro. Esa sonrisa se desvaneció cuando vio a Román en la puerta, flanqueado por hombres armados. «Su gracia», dijo Matías suavemente, recuperándose rápidamente. «Oí hablar del incendio y vine a asegurarme de que mi estudio privado permaneciera seguro». «¡Qué considerado!». Román entró, siendo cada pulgada el duque, y sin embargo, aquí está usted sosteniendo un documento que requiere una llave que yo guardo conmigo en todo momento. ¿Cómo lo logró? La mandíbula de Matías se tensó. Encontré la puerta abierta. ¿En serio? ¡Qué conveniente! Pedro, ¿encontraste la puerta del estudio abierta cuando hiciste tus rondas hace una hora? Cerrada con llave, su gracia, tal como usted ordenó. Román se acercó, depredador y controlado. Permítame decirle lo que creo que pasó. Creo que usted usó una llave proporcionada por alguien a quien creía simpatizante de su causa. Creo que organizó una distracción para entrar ilegalmente en mi casa. Y creo que actualmente está en el acto de robar un documento histórico que vale más que toda su hacienda. Este documento prueba la afirmación de mi familia. Ese documento es una copia. La sonrisa de Román era fría. El original está asegurado en otro lugar, autenticado por los archivos reales. Lo que usted sostiene es un señuelo, y lo tomó maravillosamente. La sangre abandonó el rostro de Matías. Me tendió una trampa. Protegí mis intereses. Hay una diferencia. Román se volvió hacia Pedro. Convoque al conde de Espinavieja y a los demás patriarcas de la cumbre. Querrán presenciar esto. No puede. Puedo, y lo haré. Y a menos que quiera ser arrastrado por los tribunales públicos, le sugiero que se quede exactamente donde está. Las manos de Matías temblaron de rabia. Mi hermana le dio esa llave. Ella me traicionó. Su hermana, dijo Román en voz baja, peligrosamente. Trató de protegerlo. Me advirtió de sus planes. Me dio tiempo para contrarrestarlos. Usted la forzó a una posición imposible. Y cuando ella eligió el honor sobre la lealtad a un esquema corrupto, amenazó a las personas que ella ama. Eso lo convierte no solo en un ladrón, Matías, lo convierte en un cobarde. Matías se lanzó. Román lo atrapó fácilmente, convirtiendo el golpe salvaje en una llave controlada que estrelló a Matías contra el escritorio. «¡No lo haga!», gruñó Román en su oído. «No me dé otra razón para destruirlo». Soltó a Matías con un empujón. Luego asintió a los guardias. Flanquearon al joven, impidiendo el escape. En 20 minutos, el estudio se llenó con los patriarcas de las 5 familias. Hombres de semblante sombrío, en diversos estados de vestimenta, sacados de sus camas por convocatorias urgentes. El conde de Espinavieja llegó el último, con el rostro torvo. «¿Qué significa esto?», exigió. Román estaba de pie detrás de su escritorio, la imagen de la autoridad controlada. Su hijo fue encontrado en mi estudio privado, en el acto de robar un documento protegido. Tengo 4 testigos, incluido mi jefe de seguridad, señor Halcón. Explíquese». La boca de Matías se abrió, se cerró. Miró a su padre desesperadamente. La mirada del conde se movió al documento sobre el escritorio, al gabinete abierto, a la expresión culpable de su hijo. El entendimiento y la furia surgieron. «Matías», dijo lentamente, «dime que no lo hiciste. Yo estaba reclamando lo que nos pertenece. Al irrumpir en la casa de otro patriarca durante una cumbre. Está usted loco. La tierra es nuestra. Ese documento prueba...». «El documento no prueba nada», interrumpió Román. Sacó una carpeta de cuero del cajón de su escritorio.
La abrió para revelar páginas amarillentas cubiertas con sellos oficiales. Esta es la concesión de tierras original para el Valle Greymore, autenticada por los archivos reales hace 3 semanas. Muestra claramente que cualquier reclamo halcón sobre estas tierras terminó en 1645, cuando su antepasado vendió su parte a mi familia por 30.000 libras. Pagado en su totalidad, atestiguado por la autoridad real, presentó papeles adicionales, recibos, levantamientos, documentos legales que formaban una cadena inquebrantable de propiedad. El reclamo de su hijo, continuó Román fríamente, se basó en un levantamiento histórico incompleto que manipuló deliberadamente al eliminar anotaciones clave. Sobornó a un historiador llamado Gilberto para autenticar la falsificación. Y cuando me enteré de esta trama, intentó el robo para eliminar la evidencia de su fraude. La habitación estalló. Los patriarcas exigieron explicaciones, lanzaron acusaciones. El conde miró a su hijo con algo parecido a la desesperación. «¿Quién te dijo esto?», le gruñó Matías a Román. «¿Quién te advirtió?». La mirada de Román fue firme. «Eso no es relevante para su crimen. Fue Isolda. Mi hermana me traicionó. Traicionó a nuestra familia por usted». «Su hermana», dijo Román, su voz cortando el caos, «eligió la verdad sobre la deshonestidad. Quizás, si usted le hubiera enseñado que la lealtad familiar no requería corrupción, ella no habría tenido que elegir en absoluto». El rostro del conde se había puesto gris. «Esto es catastrófico. El escándalo puede ser contenido», dijo el señor Petón pesadamente. Era el patriarca más antiguo, el líder no oficial de las 5 familias, si se abordaba correctamente. Todos los ojos se volvieron hacia él. Petón miró a Román. «¿Qué resultado busca, su gracia?». Román se reclinó contra su escritorio considerando. Este era el momento, el punto en el que podía destruir a los halcón por completo o mostrar una justicia medida. El futuro de Isolda pendía de un hilo. «Busco la garantía», dijo Román con cuidado, «de que esta familia no volverán a amenazar a la mía. Busco el reconocimiento de mi legítimo reclamo sobre Greymore y busco las consecuencias apropiadas para las acciones de señor Matías». «¿Apropiadas como qué?». «Matías Halcón confesará su fraude ante esta asamblea. El conde de Espinavieja perderá sus privilegios de voto en asuntos de las 5 familias durante 10 años, y los Halcón proporcionarán un reconocimiento legal por escrito de los derechos exclusivos de la Cruz Ceniza sobre el Valle Greymore a perpetuidad». Los términos eran duros pero no ruinosos. Los Halcón conservaban sus tierras, sus títulos, su riqueza, pero su poder político sería aniquilado por una generación. «¿Y si nos negamos?», preguntó el conde con voz ronca. «Entonces llevaré esta evidencia a un juicio público en la corte real, humillación pública y muy probablemente prisión para su hijo». La voz de Román se endureció. «Le ofrezco una resolución privada. Tómela». Los patriarcas conversaron en susurros. Finalmente Petón asintió. «Los términos son aceptables. Señor Halcón, usted aceptará las condiciones de su gracia». No fue una pregunta. Los hombros del conde se hundieron. «Acepto, Matías». Matías parecía que podría negarse por pura malicia, pero la mano de su padre se cerró sobre su hombro con la fuerza suficiente para dejarle un moretón. «Él acepta», dijo el conde con voz plana. Entonces se resolvió. Petón miró a Román. «Bien manejado, su gracia, y discretamente hecho. La cumbre no necesita saber los detalles». Traducción: las 5 familias protegerían su propia reputación manteniendo esto en secreto. El escándalo sería contenido, pero las consecuencias serían reales y duraderas. Román inclinó la cabeza. «Gracias, señor Petón». Mientras los patriarcas salían, llevándose consigo a los deshonrados Halcón, el conde se detuvo en la puerta. «Mi hija», dijo rígidamente, «Isolda,
¿Dónde está ella? Bajo mi protección. Ella es mi hija. Era su hija. La usó como peón, la forzó al espionaje y la amenazó cuando mostró conciencia. La voz de Román era hielo. Ella se queda aquí. No puede simplemente... Puedo y lo haré. Intente reclamarla y publicaré la historia completa de esta noche en todos los periódicos del reino. Su elección. El rostro del conde se tiñó de rabia, pero se fue sin decir una palabra más. Cuando la habitación finalmente se vació, Román se desplomó contra su escritorio. La adrenalina se disipaba. Estaba hecho. Los halcón estaban neutralizados. Las cartas de Lana estaban seguras. Las había tomado del abrigo de Matías mientras lo sometía. E Isolda era libre. La puerta se abrió suavemente. Isolda estaba en el umbral, su rostro pálido, pero sus ojos claros. ¿Terminó?, preguntó. Román cruzó la distancia hacia ella en 3 zancadas y la atrajo a sus brazos. «Terminó». Ella se aferró a él, temblando de alivio. «¿Las cartas de Lana están a salvo?» «Las tengo. Se las devolveré mañana». Él se apartó lo suficiente para ver su rostro. «Eres libre, Isolda, verdaderamente libre. No tengo nada, ni familia, ni hogar, ni... Me tienes a mí». Las palabras salieron feroces, seguras. «Si me quieres, sé que apenas nos conocemos. Sé que esto es rápido y complicado y probablemente una locura, pero...» «Sí», interrumpió Isolda, sonriendo entre lágrimas. Román parpadeó. «Sí, sí, te quiero. Sí, probablemente estás loco. Y sí, vamos a resolver esto juntos». Él rió, un sonido de sorpresa genuino que transformó todo su rostro. Luego la besó. No fue nada parecido a la contención controlada que había mostrado antes. Este beso fue hambriento, desesperado, lleno de toda la tensión que habían estado reprimiendo durante semanas. Isolda se derritió en él, sus manos agarrando su camisa, y por largos momentos no hubo nada más que calor y necesidad, y la plenitud perfecta de ser abrazada por alguien que la veía completamente. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Román apoyó su frente contra la de ella. «El compromiso», murmuró, «el falso que te dije que mencionaras a Matías. Me gustaría hacerlo real». El corazón de Isolda dio un vuelco. «Román, ahora no, esta noche no. Necesitas tiempo para respirar, para adaptarte, para entender lo que quieres fuera de la crisis». Sus manos enmarcaron su rostro. «Pero cuando estés lista, si estás lista, pregúntame de nuevo». «¿Preguntarte qué? ¿Que me case contigo? Quiero que sea tu elección, no la mía, no las circunstancias, no la estrategia. ¿La tuya?» Los ojos de Isolda ardían. «Esa es la cosa más romántica y más exasperante que alguien me ha dicho jamás. Contengo multitudes». Ella rió y lo besó de nuevo, más suave esta vez. «Te lo preguntaré cuando esté lista». «Pero Román...» «Sí, creo que estaré lista pronto». Su sonrisa era incandescente. A la mañana siguiente, Lana encontró a Isolda en la biblioteca, acurrucada en un asiento junto a la ventana, con té aguado y pensamientos acelerados. Su amiga se sentó a su lado sin preámbulos. «Algo pasó anoche», dijo Lana. «Algo grande. El personal está susurrando. Tu familia se fue antes del amanecer y Román parece que ganó una guerra». Isolda dejó su taza con cuidado. «Lana, y tú...» Lana estudió su rostro. «Pareces alguien que ha estado llorando y besando. Posiblemente ambas cosas». «No, ¿cómo lo supiste? Tus labios están hinchados y hay una marca en tu cuello que tu cuello no oculta del todo». Los ojos de Lana brillaron. «¿Quieres contarme qué pasó? ¿O debo preguntarle a mi hermano?» El calor inundó las mejillas de Isolda. «Por favor, no le preguntes nada a Román». «Oh, esto es excelente. Lo sabía. Sabía que ustedes dos...» Lana se detuvo. Su expresión se puso seria. «Espera, tu familia se fue. ¿Por qué no lo hiciste tú?»
porque no voy con ellos. ¿Qué? Isolda tomó las manos de Lana. Mi familia trató de lastimar a tu hermano, yo los detuve, y ahora me quedo aquí. Si Román me acepta, si tú me aceptas. Los ojos de Lana se llenaron de lágrimas. Nos elegiste a nosotros. Elegí la verdad, y sí, a ti. Oh, nené. Lana la atrajo a un abrazo feroz. Por supuesto que te aceptamos. Ya eres de la familia. Esto solo lo hace oficial. Se abrazaron mientras Isolda lloraba, no de tristeza, sino de alivio, de la libertad de finalmente elegir su propio camino. Cuando Román las encontró una hora más tarde, estaban riendo entre lágrimas, Lana deleitando a Isolda con historias embarazosas de su infancia. Él estaba en la puerta observándolas con una expresión tan tierna que le dolía el corazón a Isolda. «No paren por mí», dijo secamente. «Estábamos discutiendo tu miedo a los gansos», dijo Lana inocentemente. «No temo a los gansos. Simplemente mantengo una precaución apropiada con criaturas con dientes y violencia en sus corazones. Tienen picos, no dientes. La distinción es académica cuando te persiguen». Isolda rió, libre y brillante, y la mirada de Román se clavó en su rostro con tal intensidad que lo sintió como un toque. «Lana», dijo él en voz baja, «¿puedo tomar prestada a Isolda?» «¿Prestar, hermano? Creo que ya es tuya». Lana se puso de pie, apretando el hombro de Isolda. «Pero trátala bien o publicaré tu diario de la infancia en los periódicos». «No tengo un diario de la infancia». «¿Ah, no?» Lana salió dejándolos solos. Román se sentó al lado de Isolda cerca pero sin tocarla. «¿Cómo estás?», preguntó. Abrumada, aliviada, aterrada, feliz. Isolda se volvió para mirarlo. Todo a la vez. Eso parece razonable dadas las circunstancias. «Román», ella le tomó la mano. «¿Qué pasa ahora?» «¿Ahora?» Él entrelazó sus dedos. «Ahora tomamos las cosas con calma. Te quedas aquí como mi invitada y amiga de Lana. Te adaptas a tu nueva libertad. Y cuando estés lista, cuando estés segura, discutiremos nuestro futuro como es debido». «¿Y si estoy segura ahora?» Sus ojos se oscurecieron. «¿Lo estás?» Isolda consideró. ¿Estaba segura? Lo había conocido semanas, no años. Su relación se había forjado en la crisis y el subterfugio. Por cualquier medida lógica deberían esperar. Pero la lógica no tenía nada que ver con la forma en que su corazón se aceleraba cuando él sonreía. Nada que ver con la rectitud que sentía en sus brazos. Nada que ver con el hecho de que él la había visto en su peor momento. Asustada, atrapada, rota, y aún así había elegido protegerla. «Sí», dijo en voz baja, «estoy segura». A Román se le cortó la respiración. «Isolda». «¿Qué?» «Dijiste que querías que te preguntara, pero creo que me gustaría oírte preguntarme a mí primero. Solo una vez». El entendimiento iluminó sus ojos. Se deslizó del asiento de la ventana para arrodillarse ante ella, tomando ambas manos en las suyas. La pose era formal, tradicional y completamente innecesaria. Era perfecta. «Isolda Halcón», dijo Román, su voz áspera por la emoción. «Eres la persona más valiente y extraordinaria que he conocido. Elegiste la verdad sobre la seguridad. Protegiste a mi hermana cuando tenías todas las razones para no hacerlo, y me hiciste creer en posibilidades que había dejado de imaginar hace años». Sus manos se apretaron sobre las suyas. «¿Te casarías conmigo? ¿Me permitirías pasar el resto de mi vida demostrándote que tomaste la decisión correcta al confiar en mí?» Las lágrimas cayeron por las mejillas de Isolda. «Sí, sí, absolutamente sí». Él se levantó y la besó, tierno y feroz, y lleno de promesas. Cuando se separaron, ambos riendo sin aliento, Román apoyó su frente contra la de ella. «Te amo», murmuró. «Debí haberlo dicho primero, pero yo también te amo». Isolda ahuecó su rostro. «Y puedes decirlo tantas veces como quieras ahora. Tenemos tiempo, tenemos para siempre.
Y en ese momento, rodeada de luz solar y posibilidades, Isolda le creyó. 3 meses después, Isolda estaba en la capilla privada de la Cruz Ceniza, con un vestido de seda plateada que captaba la luz como el amanecer. Lana estaba a su lado como testigo, radiante y burlona, y llorando simultáneamente. —¿Estás segura? —susurró Lana mientras la música comenzaba. —Todavía hay tiempo para huir. —Absolutamente segura. —Bien, porque si cambias de opinión ahora tendré que casarme con él, y eso sería muy incómodo. Isolda contuvo una carcajada cuando Román apareció al final del pasillo. Llevaba un traje negro formal, su cabello oscuro pulcramente peinado, y sus ojos, esos ojos increíblemente azules, estaban fijos en ella con una intensidad decidida. Caminó hacia él con la cabeza en alto y el corazón lleno, dejando atrás a la muchacha que una vez creyó que la neutralidad era seguridad. Esa muchacha había tenido miedo de elegir. Esta mujer sabía que elegir, realmente elegir con coraje y claridad, era la única forma de vivir verdaderamente. Cuando llegó a Román, él le tomó las manos y sonrió. «Hola», dijo suavemente. «Hola, te ves extraordinario. Ya lo has mencionado antes. Lo mencionaré todos los días por el resto de nuestras vidas». La ceremonia fue breve e íntima, solo ellos, Lana y las palabras que unían sus futuros. Cuando el sacerdote los declaró casados, Román la besó con reverencia cuidadosa como si fuera algo precioso y frágil. Pero Isolda no era frágil, ya no. Era elegida, protegida, libre, y mientras caminaban de regreso por el pasillo juntos, de la mano, se encontró con la mirada de Lana y sonrió. Su amiga le dijo sin sonido: «Te lo dije». Isolda rió y Román le apretó la mano, y el futuro se extendía ante ellos como un camino abierto, incierto, emocionante, suyo para escribir juntos. La noche después de la boda, Román encontró a Isolda en la terraza con vista al valle Greymore. Ella estaba silueteada contra el atardecer y él se tomó un momento para simplemente observarla, su esposa, su elección, su futuro. «Estás mirando fijamente», dijo Isolda sin volverse. «Estoy admirando. Hay una diferencia». Técnicamente él se acercó a su lado, envolviéndole un brazo alrededor de la cintura. «¿En qué piensas? ¿En lo diferente que es todo de hace 6 meses?» Ella se apoyó en él. Entonces estaba atrapada, convencida de que no tenía opciones. Y ahora lo tengo todo. Se volvió en sus brazos, alzándose de puntillas para besarlo. «Gracias por... ¿Por qué? Por verme cuando era invisible, por protegerme cuando era vulnerable, por dejarme elegirte en lugar de tomar la decisión por mí». La garganta de Román se tensó. «Me habrías elegido de todos modos». «Eventualmente sí, pero me diste la libertad de llegar allí por mí misma. Eso importa». Él la besó debidamente entonces, largo y lento y completo, y cuando finalmente se separaron, ambos jadeaban. «Deberíamos entrar», murmuró Román contra sus labios. «¿Deberíamos? A menos que quieras escandalizar al personal. Ahora soy la duquesa, puedo escandalizar a quien quiera». Él rió, ese raro y genuino sonido que aún le hacía dar un vuelco al corazón y la atrajo más cerca. «Buen punto». Se quedaron allí mientras el sol se ponía y las estrellas aparecían, envueltos el uno en el otro, y la certeza de que tenían tiempo, todo el tiempo del mundo, y cuando finalmente entraron a sus habitaciones compartidas, su cama compartida, su futuro compartido, fue juntos, siempre juntos. «Estás sonriendo con suficiencia», dijo Lana, apareciendo junto al codo de Isolda con champán. «¿Qué tramas?» «Nada, solo recordando la última vez que fuimos anfitriones cuando te colaste con el viejo vestido de mamá y bailaste con mi hermano». «Exactamente eso», Lana sonrió. «Funcionó bastante bien, ¿no crees?» «Mejor de lo que podría haber imaginado».
Observaron el salón de baile juntos, parejas bailando, patriarcas negociando, la cuidadosa coreografía del poder y la política. El conde de Espinavieja estaba ausente. Murió hace 6 meses, dejando a Matías heredar un título disminuido y sin autoridad real. Isolda no había sentido nada cuando se enteró de la noticia, ni pena, ni satisfacción, solo una especie de finalidad distante. Algunos capítulos se cerraban limpiamente, otros simplemente terminaban. Isolda. La voz de Román llegó desde el otro lado de la habitación. Él le hacía señas para que se acercara donde estaba con varios otros duques. Ella se disculpó con Lana y cruzó hacia él, sintiendo la familiar calidez mientras él le pasaba un brazo por la cintura sin interrumpir la conversación. «Caballeros», dijo Román, «mi esposa ha estado coordinando acuerdos comerciales entre nuestros territorios. Quizás ella pueda abordar sus preocupaciones mejor que yo. ¿Era una prueba para ella o para ellos?» Isolda no estaba segura, pero se lanzó a su explicación con confianza, esbozando las nuevas rutas y estructuras arancelarias que había negociado. Los duques escucharon, hicieron preguntas y finalmente asintieron con aprobación. Cuando se dispersaron, Román la apartó a un recoveco. «Fuiste brillante», murmuró. «Eres parcial». «Absolutamente, pero también correcto». Le besó la sien. «Te amo, yo también te amo». Habían dicho esas palabras 1000 veces en los últimos 18 meses, pero nunca se volvieron rancias. Cada vez se sentía como un regalo, un recordatorio de que lo habían elegido, lo habían construido, habían luchado por ello. «¿Bailas conmigo?», preguntó Román. «Como en los viejos tiempos». «Exactamente como en los viejos tiempos, excepto que esta vez sé quién eres, y no puedes desaparecer antes de que te desenmascare». Isolda rió y le tomó la mano. Se movieron juntos a la pista, cayendo en el ritmo familiar del vals. A su alrededor, otras parejas giraban, pero Isolda solo tenía ojos para su esposo. Su mirada firme, su rara sonrisa, la certeza en cada movimiento que decía que ella pertenecía exactamente aquí. «¿En qué piensas?», preguntó Román en voz baja. «En que tuve razón al advertirte esa noche. Oh, porque eso llevó a esto, a nosotros, a todo lo que no sabía que necesitaba». Sus brazos se apretaron a su alrededor. «Me salvaste de más maneras de las que te das cuenta, así como tú me salvaste a mí». Bailaron en un silencio cómodo. 2 personas que se habían encontrado a través del caos y se habían elegido a través de la paz. Y cuando la música terminó, Román no la soltó inmediatamente. En cambio, se inclinó y le susurró al oído. «Gracias por elegirme, Isolda. Todos los días me eliges y todos los días te elijo de vuelta». Ella se apartó lo suficiente para ver su rostro, para ver el amor, la gratitud y el asombro escritos allí tan claramente como cualquier voto. «Siempre», prometió, «te elijo siempre». Y lo decía en serio, porque a veces el mayor acto de coraje no era luchar o huir, era quedarse quieto, extender la mano y elegir el amor a pesar de todas las razones para no hacerlo. Isolda había elegido, y lo haría de nuevo 1000 veces más por el resto de su extraordinaria vida. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. El viaje de Isolda y Román nos recuerda que el verdadero coraje no es la falta de miedo. Es elegir la verdad y el amor incluso cuando nos cuesta todo. Espero que su historia haya tocado tu corazón como tocó el mío. Si su romance te conmovió, te agradecería mucho que le dieras me gusta y compartieras tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué momento te resonó más? ¿Fue el baile de máscaras, la confesión a caballo, la elección final? Y no olvides suscribirte y tocar esa campanita. Hay más historias como esta esperando, más personajes que eligen con valentía, más amor por el que vale la pena luchar. Tu próxima historia está lista cuando tú lo estés. Gracias por estar aquí. Tú eres la razón por la que estas historias existen.